Bueno, ya está en el estudio Luis Estrada con todo el análisis de la política, de lo que ha ocurrido esta semana en el escenario nacional. Luis, muy buenas noches. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues esta semana se aprobó en lo general la reforma política con 418 votos a favor. Obviamente se reservaron 45 artículos para una discusión posterior, pero lo que queda como resultado de todo este debate, de todas las escenas que pudimos ver en la semana, es en realidad un resultado comparado con lo que se había propuesto originalmente por el Ejecutivo, un decálogo de reforma política, pues algo completamente disminuido. Y vamos a ver precisamente cuáles son los puntos del decálogo que el presidente Calderón había propuesto en un inicio, como están en la gráfica. El presidente había propuesto la elección consecutiva de alcaldes, regidores y jefes delegacionales, que no pasó, la elección de legisladores federales, que tampoco, la reducción del Congreso, quitando la representación proporcional del Senado, y 100 diputados en forma proporcional de mayoría relativa y representación proporcional, que no pasó, el aumento del umbral para que un partido político conservara su registro, tampoco pasó. Sí se aprobó la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, pero no se aprobó el sistema de elección de segunda vuelta, que era una cuestión única en el mundo, un formato que no existe en ningún otro país. Tampoco se aprobó la iniciativa, la facultad de iniciativa de la Suprema Corte. Sí se aprobó la iniciativa preferente, hasta ahorita vamos a ver qué pasa, y no se aprobó el veto parcial de leyes al presupuesto en concreto. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que queda para el presidente después y para todo el esfuerzo que se hizo hace un año para poder posicionar la reforma política y todo el esfuerzo de vocería que se realizó? Bueno, ¿podría vetarla? Pues la pregunta es no. Más bien, la respuesta es no. El vínculo presidencial, que el veto es la relación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo, y sobre todo un contrapeso, no existe para el caso de reformas constitucionales. Existe el veto total, que es cuando el presidente veta completamente una ley, el veto parcial, que pudiera vetar algunos de los puntos de la reforma, lo cual tampoco existe en el caso mexicano, y el veto de bolsillo, que acaba de ser quitado de la legislación para que el presidente no se quede sin publicar algunas leyes. Entonces, ¿qué es lo que sigue en el proceso? Ya dijimos, el presidente no puede vetar, pero lo que va a pasar es que se va a enviar de la Cámara de Diputados a senadores. El Senado puede rechazar, como ya ha dicho, las observaciones o los cambios que hizo la Cámara de Diputados como Cámara revisora, y la regresará entonces a la Cámara de Diputados, que tiene una de dos opciones. Una, o rechaza las modificaciones que le pueda hacer la Cámara de Senadores a la propia reforma política, y entonces eso mandaría a un nuevo periodo ordinario de sesiones a la reforma política, o si se aprueba, pues únicamente pasaría lo que las dos cámaras tienen de acuerdo. ¿Qué significa esto? Pues que entonces lo que veríamos es, para empezar, una reforma política aprobada, o sea, en realidad casi nada de la reforma política aprobada para el siguiente periodo ordinario de sesiones, pero sobre todo la reelección, que fue la esencia de la reforma política, pues quedaría completamente alejada. Esto sería un proyecto con ideas mutiladas y sobre todo, pues prácticamente sin todo el contexto, algo completamente antidemocrático. Con una reforma completamente mocha, como se dijo ahí mismo en San Lázaro. Pues digamos que ya no podría ser una reforma como tal, ¿no? Ya nada más por último, Luis, ¿quién pierde con todo esto? O sea, pues Felipe Calderón no logró sacar adelante esta iniciativa que él mismo había presentado en 2009, pero también, pues más que nada pierden los mexicanos, ¿no? Pues perdemos la gran oportunidad de poder tener un vínculo directo con los congresistas, con los legisladores, con el Senado y los diputados, que pues cada semana nos dan una muestra de por qué debiera existir. Bueno, Luis, pues te agradezco mucho todo este análisis y bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo con el futuro de esta reforma política. Así es, Ariana, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Luis, muy buenas noches.